Mi esposa, la artista. Gen y yo amamos a Joen. Le damos con todo cuando decoramos nuestra casa y patio. Los niños del vecindario aman ver lo que exhibimos cada año, e incluso sus padres están impresionados por la escala de sofisticación de las decoraciones que utilizamos. No solo repartimos caramelos. Invitamos a los niños a nuestro hogar para que vean nuestra instalación. Calabazas, arañas, esqueletos, fantasmas. Nómbralo, y lo tenemos. Nuestro periódico local llegó a hacer un artículo sobre nosotros el año pasado. Un lugar seguro y tenebroso para niños locales. No fue nada más que una pieza modesta, pero se sintió bien que nuestro trabajo fuese celebrado. El proyecto en el que Gen ha estado trabajando en el curso de los últimos 15 años, más o menos, es su pueblo de los horrores de Joen. Es la parte más importante de nuestro viaje para los niños alrededor de la casa. El pueblo abarca toda la mesa del comedor, y es un enfoque más lóbrego de esas villas de Navidad que a las personas les gusta colocar en diciembre. La arquitectura es bastante Tim Burtonesca. Muchos edificios de aspecto extraño, colores exagerados y salpicaduras de sangre, mientras que los habitantes del pueblo merodean en las sombras como pequeños zombies púrpuras y alienígenas espaciales. A medida que los años transcurren, Gen ha llevado su pueblo de Joen desde unos cuantos edificios pequeños, al paisaje de pesadilla extensivo y populoso que es ahora. Este año, Joen vino y se fue. Nos divertimos demasiado. El pueblo de Joen de Gen fue un éxito mayor. Incluso los adultos del vecindario llegaron para darle un vistazo. Gen amó la atención. Ella había querido ser una artista desde que crecía, pero, tristemente, eso no pagaría las facturas. Mientras limpiábamos la casa, Gen levantó uno de los muñecos de los habitantes. Su vestimenta tenía una ruptura que necesitaba ser reparada. Suspirando con buena actitud, recolectó a los demás en una caja. A mí me encantan esos muñecos. Su estética funciona bellamente con el pueblo en el que Gen los pone. El rango de su tamaño va desde una pasa hasta un limón. Algunos tienen rasgos distintivos, mientras que otros no. Le toma un poco de tiempo para crear cada uno, entre 2 a 5 meses, pero su esfuerzo siempre concibe un producto que es perfecto para Joen. Hasta que sea capaz de llevar un embarazo a término, decidimos que no se tenían que desperdiciar. Mi esposa está cuidando a una muñeca más que a nuestra hija. Desde el día en el que mi hija nació, me di cuenta de que era alguien especial. La nombramos Zoe, y era el bebé más inteligente que había visto. Con el pasar de cada uno de los meses, amaba a mi niña especial más y más, pero, por alguna razón que desconocía, mi esposa se distanciaba de Zoe a un mismo ritmo. Para el 6º mes, mi esposa ni siquiera podía dar un vistazo en dirección de Zoe. Me daba cuenta de que esto entristecía a Zoe, pero realmente no quería mencionar el asunto. Solo quería que mi hija supiera que la amaba muchísimo. Zoe dijo su primera palabra cuando tenía 5 meses de edad. Papi. Nunca dijo mami, no realmente. Ni siquiera mamá, pero a mi esposa no pareció importarle. En todo caso, finalmente parecía estar de mucho mejor humor. Para cuando Zoe tenía 7 meses, comenzó a caminar. A veces se caía, pero me sentí totalmente impresionado por cuán fuerte era su carácter. En vez de llorar siempre que se caía, solo se levantaba y continuaba intentándolo. En el primer cumpleaños de Zoe, mi esposa estuvo ocupada en el trabajo. Compartí un día muy especial con mi hija. Le compré un pastel de chocolate para que pudiera derribarlo y devorarlo. No lo tocó, pero se veía perfectamente a gusto con solo observar el pastel con una mirada de maravilla en su rostro. Pasamos el resto del día jugando con sus regalos hasta su hora de dormir. Mi esposa no llegó a casa hasta las 10 de la noche. Le pregunté en dónde había estado, pero solo alzó su palma abierta a la altura de mi rostro y caminó a un lado mío, hacia nuestra alcoba.
Suspiré y vi televisión hasta que me quedé dormido en el sofá. Me desperté por el sonido de mi esposa y Zoe hablando. Mi esposa estaba tratando de hacerla decir mami. Pero Zoe continuaba aplaudiendo mientras exclamaba papi. Con una sonrisa amplia en su rostro. Esa fue la última vez que mi esposa trató de hablarle a Zoe. En el día del segundo cumpleaños de Zoe, mi esposa me dijo que se iba a quedar en el trabajo hasta tarde. Traté de rogarle y de razonar con ella para que nos acompañara, pero solo me dijo que no valía la pena. Escuché sollozos desde detrás de mí cuando mi esposa salió de la casa. Me di la vuelta para ver a una Zoe agredida por lágrimas, contemplando afuera de la puerta. Me preguntó si mami no la amaba, pero solo la abracé y le dije que ambos la amábamos mucho. Después de que me separé del abrazo, Zoe me preguntó, ¿por qué no me habla? Le dije que mami simplemente estaba estresada, y que no se dejara molestar por ello. Le compré otro pastel, pero me dijo que no le gustaba comer pastel. Pensaba que era muy bello como para ser destruido. Con un gesto de aprobación, dejé el pastel en la mesa del comedor y saqué 3 bolsas decoradas radiantemente de debajo de la mesa. Teníamos la tradición en la que sacaba los regalos para ella y rompía el papel tan cuidadosamente como fuera posible. Le gustaba usar el papel de envoltura a manera de decoraciones pequeñas para su habitación. Los primeros 2 regalos eran un juego de listones y un par de libros nuevos. El tercer regalo era una de esas muñecas bebé a las que puedes alimentar y cuidar. Zoe estaba muy emocionada por la muñeca. Jugó con ella en la sala de estar por su propia cuenta hasta que era hora de irse a la cama. Mi esposa llegó a casa a las 11 de la noche, y completamente ebria. Parecía que estaba llorando, pero me sentía demasiado cansado como para siquiera tratar de reconocer su presencia. Nuestro matrimonio se estaba cayendo a pedazos, y realmente no sabía cómo repararlo. Pensé que ella solo se iría a nuestra habitación, pero caminó a la mitad de nuestra sala de estar y levantó la nueva muñeca de Zoe. Después de un par de segundos, empezó a abrazar la muñeca y a mecerla de atrás hacia adelante. El biberón y los 3 pañales de juguete yacían a un lado, y mi esposa los levantó también. Le puso el biberón al bebé y comenzó a susurrarle. Estaba impactado ante la vista de mi esposa, mostrándole a una muñeca bebé más atención de la que nunca le había dado a Zoe. Se sentó en el sofá con la muñeca y le quitó el biberón de la boca sin dejar de susurrarle. Los murmullos me sobrecogían de curiosidad, así que me escabullí detrás de ella e intenté escuchar lo que estaba diciendo. Fue difícil al comienzo, pero después de algunos segundos, noté que estaba diciendo lo mismo una y otra vez. Por favor, llámame mami. Mi esposa se quedó dormida varios minutos luego de eso, con el juguete de bebé sobre su estómago. Caminé hacia la habitación y agarré una sábana para ella. Después de que la había arropado, regresé a la habitación y me quedé dormido. Esta mañana, me desperté ante el sonido de mi esposa riendo por primera vez en muchos años. Me apresuré al piso de abajo para ver cuál era la fuente de su risa. Cuando llegué a la cocina, vi a mi esposa girando en círculos con el bebé de juguete. Zoe estaba sentada. Había lágrimas cayendo por sus mejillas. Levanté a Zoe y le pregunté a mi esposa qué era lo que hacía. Cada vez que daba una vuelta, me decía una palabra. Solo. Estoy jugando con mi hija. Le dije que Zoe estaba llorando, pero mi esposa se encogió de hombros y siguió girando con el bebé. Esto me molestó más que un poco, pero solo llevé a Zoe de vuelta a la sala de estar y jugamos con un par de sus muñecas viejas. Una hora después, más o menos, mi esposa sudorosa salió de la cocina y dijo que iba a ir al mall con su hija. Zoe se levantó y corrió hacia habitación para alistarse. Cuando volvió, habiéndose arreglado con su ropa para salir, mi esposa y la muñeca ya se habían ido. Se acercó la hora de ir a dormir de Zoe y la acomodé en su cama. Mientras le colocaba sus sábanas, me preguntó, ¿mi mami me ama de verdad? Asentí y le sonreí. Le dije que su mami la quería sorprender con ropa nueva. Zoe se quedó dormida unos minutos después con una sonrisa casi imperceptible en su rostro.
Mi esposa llegó a casa a las 9 de la noche, hace unas horas. Caminé hacia ella y le pregunté qué era lo que le pasaba. Quiso ignorarme, pero seguí bloqueándola hasta que se detuvo y me clavó la mirada. Empujó la muñeca contra mi cara y gritó: al menos esto es real, mierda. ¿Sabes lo difícil que es pretender contigo? Zoe está muerta. Ha estado muerta. ¿Cuándo vas a dejar de jugar este juego estúpido? Le grité que dejara de mentir, pero mi esposa se desplomó en mis brazos y comenzó a sollozar. Zoe bajó las escaleras y nos contempló abrazándonos. Me dio una sonrisa y se dirigió arriba de nuevo. Empecé a sollozar con mi esposa a medida que los recuerdos me inundaban. Nuestra hermosa hija murió 10 días después de que la trajimos a casa desde el hospital. No hubo nada que estuviera mal con ella. Simplemente cayó en un sueño profundo del que nunca despertó. Los doctores nos dijeron que fue un caso de síndrome de muerte súbita, pero yo simplemente no lo quise creer. Después de que mi esposa se calmara, la senté en el sofá y subí las escaleras. Entré al cuarto de Zoe y vi todos los pequeños envoltorios de papel para sus regalos pegados en las paredes. Los juguetes que le compré estaban ahí, y la nueva cama que le traje hace 2 meses estaba ahí. Pero Zoe no se encontraba por ningún lado. Con un suspiro pesado, cerré la puerta de su habitación y caminé a la mía. Revisé todas las fotos en mi laptop, que pensé que me había tomado con Zoe, pero solo me estaba tomando fotos a mí mismo. Casi apagué la laptop, pero decidí procesar mi duelo escribiendo esta carta. Mi esposa había estado actuando erráticamente, pero fui yo quien había enloquecido desde el comienzo. Mi bebé se ha ido, y solo deseo que pudiera experimentar un día más con ella. El ruido en mi oído. Recuerdo el día en el que empecé a perder mi audición. Lo recuerdo, porque 2 cosas pasaron el día anterior. Había recibido una inyección particularmente dolorosa y adormecedora en el consultorio del dentista antes de que me hicieran una operación, y mi hija fue violada y dejada por muerta en un basurero justo afuera del campus de su universidad. Recibimos la llamada a las 4 de la mañana. Ser despertado de esa manera, por un timbre estridente en una habitación que de otra manera estaría en silencio y en calma, es algo que nadie debería experimentar. Anticipas, antes de contestar el teléfono, que algo ha pasado. Que algo que cambiará tu vida está a punto de caer sobre tu regazo. Y lo único que puedes hacer es contestar. Señor Barrister, dijo la voz al otro lado de la línea. Lo siento por llamar a esta hora. Es sobre su hija. Nunca olvidaré esas palabras o la manera gélida en la que envolvieron mi corazón. Mi hija, mi niña pequeña. Miré a mi esposa. Ella me observó, y lo sabía. Si nunca vuelvo a escuchar el sonido que hizo entonces, me consideraré bendecido. En medio de la ráfaga de empacar y encontrar un avión para llegar a Emily, y toda esa preocupación desgarradora, ni siquiera me di cuenta al comienzo. No fue hasta que estábamos en el vuelo, y Elena estaba susurrando oraciones, que lo escuché. Un tono agudo en mi oído izquierdo que llegó en lo que solo puedo describir como pitidos breves. Me recordó a los exámenes auditivos. Metí mi dedo en mi oído y lo moví alrededor, tratando de aminorar el sonido, pero permaneció, constante e irritante y pitando. Sin embargo, lo delegué al reverso de mi mente tan pronto como aterrizamos, y nos apresuramos del aeropuerto al hospital, en donde Emily yacía inconsciente con una serie de máquinas manteniéndose vigilantes al lado de su cama. Las había visto incontables veces antes, ya sabía lo que cada una de ellas hacía y por qué estaban conectadas a mi hija. Pero, en ese instante, eran monstruosidades extrañas y mecánicas que la hacían ver pequeña y frágil. En tanto esperamos ahí, sentados, acariciando su cabello y diciéndole cuánto la amábamos, recordé en retrospectiva a la única otra vez que Emily había estado en un hospital. Tenía 6 años, quizás 7, y era su hora de dormir. Quería quedarse despierta por más tiempo como su hermano mayor, pero le dije que dejara de saltar sobre su cama y que se alistara para dormir. Le di mi espalda por solo 1 minuto, ni siquiera recuerdo por qué, y ella se deslizó.
Manaba sangre desde un corte desagradable por encima de su ojo, en donde se había golpeado con la cabecera, y estaba gritando. Después de que la habíamos calmado y de que pudimos darle un vistazo a la herida, concordamos en que necesitaría suturas. Mientras Elena se vestía, llamé al hospital en el cual trabajaba como anestesiólogo y me puse en contacto con uno de mis amigos doctores para hacerle saber que íbamos a llegar. Elena se quedó en casa con nuestro hijo, y yo llevé a Emily. ¿Dolerá?, me preguntó Emily desde el asiento trasero. Estaba mirándome fijamente por el espejo retrovisor, con un ojo cubierto por la tela que estaba presionando contra su frente. No, me aseguraré de que no. ¿Cómo? Mi pequeña, siempre la escéptica. ¿Recuerdas cómo hablamos de que papi hace que las personas se duerman en su trabajo? Se había convertido en una broma en nuestra casa. Más te vale portarte bien, o papi te pondrá a dormir, por siempre. ¿Sí? A veces, solo hago que una parte de la persona se quede dormida. De esa manera, los doctores amables los pueden curar, y ni siquiera lo sienten. ¿Me harás eso a mí? Sí. ¿Y te quedarás conmigo todo el tiempo? Por supuesto. Apenas se quejó del dolor cuando inyecté la anestesia local, y luego se quedó dormida durante las suturas. Emily era una chica fuerte. Era una mujer aún más fuerte. Le tomó 3 días despertar. Durante ese tiempo, la audición en mi oído izquierdo había empezado a disminuir, hasta que lo único que escuchaba con claridad absoluta era ese pitido agudo que había notado por primera vez en el avión. Bip. 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 Pero no me podía preocupar por ello, no cuando mi familia me necesitaba tan desesperadamente, y no se lo mencioné a nadie. La recuperación de Emily fue un proceso lento. Aseguró que no recordaba quién la había atacado y dijo que no podía ofrecer ninguna descripción o declaración a la policía. Se mantenía reservada con respecto a lo que había pasado, incluso con su madre, con quien compartía todo. Mi despreocupada y siempre sonriente hija ahora era acechada, y cada vez que me veía, había un dolor muy profundo tallado en sus ojos. Nunca me había sentido así de inútil o vacío. Después de que fue dada de alta del hospital, se retiró silenciosamente de la universidad y se mudó de vuelta con nosotros, en donde pasaba la mayoría de sus días encerrada en su habitación. Mientras tanto, la sordera y el pitido en mi oído continuaron. Bip. 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 Aún así, pospuse el ir a revisarme. Asumí que fue algún tipo de anomalía con la inyección del dentista, y no había mucho que se pudiera hacer sobre eso de todas formas. Sería casi imposible de probar. Mi atención estaba enfocada casi enteramente en Emily, y en ayudarla de cualquier forma que pudiera. Al diablo con mis problemas. La colocamos en terapia, investigamos técnicas curativas, nos entregamos en su totalidad a su salud física y mental, en toda manera en la que ella nos lo permitiera. Tomó meses, pero comenzó a sonreír de nuevo. Los terrores nocturnos empezaron a desvanecerse, y, pieza por pieza, nuestra Emily volvió a nosotros. Acabábamos de discutir si se sentía lo suficientemente cómoda como para volver a la universidad cuando la situación empezó a desmoronarse. Emily había llegado al hospital en donde yo trabajaba para almorzar conmigo. Estábamos sentados en la cafetería. Nuestras bandejas de comida permanecían intactas mientras hablábamos de las clases que quizá le gustaría llevar. Emily se encontraba a la mitad de contarme sobre una clase de genealogía en la que estaba interesada, cuando se congeló, sin terminar su oración, y el color se drenó de su rostro. Cariño, ¿estás bien? Seguí su mirada fija hasta la línea de la caja, en donde un trío de personas estaban esperando a pagar por su comida, y luego la observé a ella de nuevo. Debo irme, me dijo, de pronto. ¿Qué sucede? Te quiero, papá. Prácticamente huyó de la cafetería. Me giré hacia los de la fila. Reconocí a 2, al jefe de medicina y a un oncólogo, pero al tercero no lo conocía. Era un hombre joven alrededor de la edad de Emily, y el parentesco superficial que compartía con el jefe me hizo creer que era algún tipo de familiar, quizá un nieto.
Mientras más lo miraba, más ruidoso se tornaba el pitido en mi oído. Bip. 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 Al llegar a casa esa noche, Emily estaba sentada en el pórtico trasero, viendo hacia la nada mientras nuestros perros merodeaban el patio. Se sobresaltó cuando abrí la puerta corrediza. ¿Estás bien?, le pregunté, tomando asiento a su lado. Sí, me dijo. El silencio que cayó entre nosotros fue uno muy pesado. Sobre hoy, comencé a decir. Víctor, murmuró. No dije nada, temeroso de interrumpirla y causar que se aislara otra vez. Va a la misma universidad que yo. Llevamos la clase de biología juntos, cada palabra sonaba como si estuviese siendo arrancada de ella por la fuerza. Descubrimos que éramos de la misma área, así que charlamos un par de veces acerca de clases y de cómo tú y su abuelo trabajan en el mismo lugar, y luego, intercambiamos fotos y eso. Y eso era, claramente, cosas que ningún padre quiere pensar que su hija está haciendo, jamás. Solo asentí. Pero estábamos yendo demasiado rápido, así que, le dije que solo quería que fuéramos amigos de nuevo. A él no le gustó. Me dijo que si no hacía lo que quería, compartiría las fotografías que le mandé, su voz se fracturó y se alejó de mí. Ahora, eso es ilegal en muchos lugares, y le dije que me aseguraría de que se metiera en problemas. Se enojó. Víctor la había acorralado afuera de un club, y trató de hacer que se fuera a casa con él. Cuando Emily se rehusó, él se tornó violento. La había arrastrado al callejón y la atacó. Dijo que si llegaba a contarlo, compartiría todos nuestros mensajes para que las personas supieran que yo lo quería, y que se aseguraría de que te despidieran y de que tu carrera se terminara. Emily estaba temblando en medio de sollozos. Su abuelo era el jefe de medicina, lo pudo haber hecho. La acerqué a mí y la abracé mientras lloraba. No importó cuánto traté de decirle que teníamos que llamar a la policía, se negó. No puedo, papá, me dijo. Tiene mensajes y fotografías. Nadie me va a creer. Al día siguiente, cuando me presenté al trabajo, fui de inmediato a la oficina del jefe de medicina. No sabía qué era lo que iba a hacer o decir, solo tenía que hacer algo. Apenas había tocado la puerta cuando él me llamó. Antes de que pudiera hablar, el doctor Gladson me miró y dijo: Ah, bien. Marta te encontró. Quería hablar contigo acerca de mi nieto, Vic. Tendrá cirugía esta tarde. Nada serio, pero me gustaría que fueras su anestesiólogo. Le preguntaría a Taylor, pero él ya fue calendarizado. Casi respondí que no. Casi le grité que su maldito nieto era un monstruo. Casi le dije que preferiría verlo muerto. En su lugar, tomé un respiro hondo, y dije: por supuesto. Bien. Es a las 2:30 de la tarde con el Dr. Lim. A medida que me di la vuelta para irme, el pitido en mi oído izquierdo pareció ser tan fuerte, que casi era palpitante. Bip. 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 A las 2:30, como prometí, estaba sentado en la cabeza de la mesa de cirugía detrás del monitor de gas anestésico. Víctor, un joven bien parecido con una actitud arrogante, estaba recostado delante de mí. Hola, Víctor, le dije. Hey. No se veía para nada nervioso, lo cual me decía que no sabía quién era yo. No me sorprendió. Pocas personas se molestan en aprender el nombre del anestesiólogo. ¿Esta es tu primer cirugía? No. ¿Y sabes cómo funciona la anestesia? Cuenta hacia atrás desde 10, ajá. Sí. Le saqué plática mientras me instalaba, preguntándole en dónde iba a la universidad y qué carrera estaba cursando. Una vez que llegó el momento de colocarle la máscara y de contar, le hice una pregunta más. 10, creo que conoces a mi hija. 9, sí. 8, sí. Emily. 7, sí. Eso creo. 6, ¿alguna vez te dijo cómo me gano la vida? 5, quizá. Comenzaba a adormilarse. 4, pongo a las personas a dormir para ganarme la vida, Vic. Le estaba susurrando. 3, 2, a veces permanentemente.
Entonces el pitido en mi oído se incrementó y, con lentitud, me di cuenta de que hacía eco. Observé a su monitor cardíaco, ubicado no muy lejos de mi cabeza, y hacía bip en sincronía con el pitido en mi oído. Bip. 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 La cirugía transcurrió bien por más o menos 20 minutos, hasta que Víctor experimentó un declive en su presión sanguínea. El choque en su sistema desencadenó convulsiones violentas, y el cirujano ladraba órdenes, demandando esto y aquello para estabilizar al chico. Pero no había nada que se pudiera hacer. La sobredosis de anestesia puede ser una cosa tan terrible, tan delicada. Conforme el personal batallaba para revivirlo, y yo aparentaba hacer lo mismo, el ritmo constante del pitido en mi oído cambió por primera vez. Bip. 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 Víctor fue declarado muerto a las 3 de la tarde con 2 minutos. Al mismo tiempo que el monitor cardíaco se apagó, el pitido en mi oído cesó, y mi audición regresó con un estallido vibrante, casi doloroso. En ese momento, mientras cubrían a Víctor con la sábana blanca, agradecí tener la máscara quirúrgica. Nadie podía ver que estaba sonriendo. El breve camino por el cielo a medida que la luz resplandeciente llegó a su fin, abrí mis ojos y contemplé un radiante par de puertas frente a mí hacia lo que solo pude asumir que era el cielo. Se me acercó un anciano vestido con palio de platino mientras se abrían, revelando un paisaje de belleza y maravilla, con otro par de puertas en la distancia. ¿San Pedro? Pregunté. Así es. Estoy aquí para darte la bienvenida al cielo, y para guiarte hacia tu nueva vida, me contestó. ¿Mi nueva vida? No recuerdo que el cristianismo mencionara la reencarnación. Supongo que todas las religiones son verdaderas de alguna forma, reflexioné. Supongo que tienes razón, en cierta forma. Sígueme. En tanto caminamos por la puerta, noté que le faltaba algo a toda esa belleza y maravilla a mi alrededor. Disculpa, San Pedro, pero ¿en dónde están todos? No hay nadie más aquí, solo nosotros dos, y no por mucho. Estaba aturdido por su respuesta. ¿Qué quieres decir? No hay nadie más aquí. ¿En dónde están los ángeles? Miguel. Muerto, me respondió. La forma en la que lo dijo me hirió. Fue como si lo hubiera dicho tantas veces ya, que no hacía ninguna diferencia. ¿Muerto? ¿Qué hay de Gabriel? Muerto, también. Todos están muertos, me dijo San Pedro. ¿Cómo pudo haber pasado esto? ¿Quién hizo esto? Lucifer lo hizo. Masacró a todas las almas que estaban aquí, tanto a personas como a ángeles, me explicó con tristeza en su voz. Devastado por lo que escuché, le dije. ¿Lucifer? ¿Y qué hay de Dios? ¿Por qué no lo detuvo él? ¿Por qué Dios Todopoderoso no protegió su cielo? Alcanzamos la otra entrada, la que había visto en la distancia cuando llegué. Lo siento, pero ahora te debes ir. Por favor, atraviesa esta puerta y vive tu nueva vida. Contéstame, ¿por qué estás haciendo esto? Le pregunté a San Pedro notando una lágrima en su ojo. No sabía que los ángeles pudieran llorar. Este es el castigo que me dio Lucifer. Debo permanecer aquí por toda la eternidad, para guiarte por estas puertas a medida que mueres y renaces. Yo. ¿Qué hay del resto de la humanidad? En esta era nueva, la humanidad se va al infierno, me contestó, viendo más allá de la puerta. No comprendo. ¿Soy la única alma que viene al cielo? Mientras cuestionaba a San Pedro, la puerta se abrió ante mí. Ese es tu castigo. Lo siento, padre. No hay nada que pueda hacer. Robo de banco. Cállate y ponlo en la bolsa. Ahora. Desde el vestíbulo, podía escuchar a Shaun dándole órdenes a la pobre chica de la recepción, mientras que ella trataba de aferrarse a un rastro de compostura.
Me siento mal, pero tiene que hacerse. Observo a las personas aterrorizadas en el vestíbulo y mantengo mi escopeta apuntada hacia ellas. He hecho esto docenas de veces, y cada vez me retuerzo de culpa. Los sollozos ahogados siempre me matan. Pero es mejor a tener que hacer el trabajo de Shaun. Prefiero mucho más someter a la multitud que el robo como tal. Me despliego hacia el pasillo y lo llamo. Shaun. Ya casi es hora. No me apresures. Me ruge. En verdad espero que se pueda controlar ahí dentro. Si no lo hace, la policía será el menor de nuestros problemas. Cuando me doy la vuelta, casi me noquean desde la cabeza. Uno de los rehenes decidió hacerse el valiente. Salto hacia atrás, evadiendo el puñetazo irreflexivo, y luego estampo el reverso de mi escopeta justo en su nariz. Se desploma, y el resto de nuestros rehenes comienzan a gritar. Apenas puedo escucharlos. El ataque me tensó, y trato de recuperarme. Tomo algunos alientos largos y discretos, y siento que estoy recuperando el juicio. Estuvo cerca. Si no hubiera acabado con ese tipo tan pronto como lo hice, la noche hubiera salido mal. Le grito a la multitud enloquecida que se callen, y agito mi arma por encima de sus cabezas. Guardan silencio. Pasan unos momentos más, y veo a Shaun corriendo pasillo abajo. Su funda de almohada se desborda con el botín. No pierdo nada de tiempo para salir disparando por la puerta y hacia la noche, con Shaun siguiéndome el paso. Corremos unas cuantas cuadras y giramos en el callejón donde nos espera nuestra camioneta. Abro las puertas traseras de par en par, mientras Shaun salta hacia el asiento del conductor y enciende el motor. Minutos después, nos estamos dirigiendo hacia la ciudad. ¿Cómo nos fue? Inquiero, quitándome mi máscara de esquí. Nada mal, dice Shaun. Deberíamos estar cubiertos por más o menos un mes. Me acerco hacia la funda de almohada y saco la gloriosa bolsa rojo oscuro. La desgarro y vierto su contenido en mi boca. Me atraganto ligeramente a medida que el sabor cobrizo reviste mi lengua. Odio la O negativo, me quejo. Por favor, dime que hay algo de B positivo aquí. Traje lo que pude traer, me contesta Shaun. Pero bebe algo de esa O negativo por mí. Me estremezco ligeramente y tomo unos cuantos tragos sostenidos más. Puedo sentir la tensión, la furia y el hambre incontenible derretirse en tanto bebo. A veces me pregunto si vale la pena el esfuerzo de robar esto cuando simplemente podríamos ir y drenar a unos cuantos vagabundos a la mitad de la noche. Pero no me atrevo a hacerlo. Así que me quedaré con asaltar bancos de sangre. Un hombre debe tener un poco de base moral. Las noticias de la noche. El aterrador grito de una mujer hizo eco a lo largo de la tienda, atrayendo la atención de todos a una noticia reproduciéndose en el pasillo de televisiones. Miles de personas se amotinaban en Times Square, demoliendo todo a la vista, incluyendo a otras personas. Un empleado de la tienda le subió el volumen a un sistema de sonido surround, y el audio llenó el establecimiento. Ciudades principales. Las autoridades demandan que el público se quede adentro de sus casas. Encuentren un arma y no duden en usarla. Protéjanse a ustedes mismos a toda costa, aconsejó el reportero. La cámara se enfocó en una mujer ensangrentada, precipitándose hacia una pareja que empujaba una carriola en medio de la locura. Su vestimenta estaba hecha jirones y bañada en sangre húmeda. No había ningún rastro de humanidad en sus amplios ojos enloquecidos. La pareja ni siquiera la vio venir. Se estampó contra ellos, haciendo que la pareja y la carriola se revolcaran por el suelo como una pila de extremidades retorcidas. Incapaces de reaccionar, los padres observaron a la mujer enloquecida tomar al infante sollozante de la pierna y tirarlo por el aire. La cámara se giró para no exponer a la audiencia al destino del infante. En su lugar, capturaron por error al padre del bebé, desgarrando el rostro de la mujer por el concreto. ¡Santo cielo! ¿Vieron lo que esos monstruos le hicieron a la mujer?, exclamó uno de los hombres en la tienda.
Su comentario fue recibido con gestos de aprobación, y otros expresaron su incredulidad. ¿De qué estás hablando? Esa mujer claramente estaba fuera de sus putos cabales. Tiró al bebé al pavimento. Contraatacó un empleado de la tienda. Fue recibido con la misma reacción. Brotó una cacofonía de argumentos acerca del horror que habían presenciado. Nadie estaba de acuerdo en lo que había pasado. Algunos argumentaban que la pareja había atacado a la mujer con la carriola. Otros se quejaban por no haber sido capaces de ver nada aparte de fuego y humo. Incluso el reportero discutía con la persona en la otra línea de su auricular. El reportaje alternó a otras ciudades grandes, de donde provenían declaraciones conflictivas similares. Oh por Dios. Mi tío vive en Miami. Chilló la cajera. ¿Y? Ahí no está pasando nada, replicó un cliente confundido. La ciudad estaba en llamas. Saltó a la conversación un gerente de la tienda, enrollando sus manos como puños. ¿En llamas? Había un motín. Le gritó la cajera al gerente con lágrimas en sus ojos. Ellos tres discreparon, y el resto los siguió. Las discusiones se convirtieron en peleas de gritos. Sus voces se alzaron, rugiendo por encima de los demás como si la persona más ruidosa fuera de ganar. Aliados se convirtieron en enemigos en un instante a medida que los desacuerdos continuaron. La tensión alcanzó su punto de ebullición y se derramó como violencia. Un hombre golpeó a otro, y, a la mitad del forcejeo, surgieron más disputas. Tuvo un efecto de cascada hacia una batalla sin cuartel. Permaneciendo lejos de la multitud, un cliente solitario observó cómo se desenvolvió la situación hasta que se tornó violenta. Tembló, incapaz de comprender lo que había pasado, y se escabulló del edificio sigilosamente, preguntándose qué fue lo que los hizo perder la cabeza. No hubo ningún reportaje. Los televisores no estaban encendidos. Mami. Cuando tenía 7 años, Melanie Harper de la cuadra de abajo decía que papi probablemente nos había abandonado porque yo era muy fea. Nunca vi a mami tan enojada como esa noche. ¿En dónde vive, bebé?, demandó. Melanie no se presentó a la escuela el día siguiente, y la escuela fue cancelada el día después de eso. Nos mudamos 3 días más tarde. 2 días después de mi 8º cumpleaños, un niño llamado Sam me jaló el cabello en el parque y luego me empujó, raspándome la rodilla. De nuevo, mami me preguntó en dónde vivía. De nuevo, el niño se esfumó. De nuevo, nos mudamos. Más tarde ese año, el niño que se sentaba a mi lado en la clase de matemáticas se copió de mi examen, e hizo que nos lo anularan a ambos por haber hecho trampa. Había practicado durante horas para ese examen, y se lo conté a mami cuando llegué a casa. Le dije que no era justo, que el profesor no me escuchó cuando le dije que no había sido mi culpa, que el niño estúpido se rehusó a admitir que había sido él y no yo. Hice una rabieta toda la noche, incluso después de que mami se fuera alrededor de la medianoche, y solo me comencé a calmar cuando ella regresó a casa después del amanecer. Nadie volvió a ver a ninguno de los dos de nuevo. No me importó. Cuando tenía 10 años, mi mejor amiga Lizzie me llamó idiota y me dijo que solo éramos amigas porque su mamá le había pedido que fuera amable con la anormal de un solo padre. Esta vez, cuando mami me preguntó en dónde vivía, me rehusé a decirle. En su lugar, ella encontró su dirección en la guía telefónica, y aunque le supliqué que no fuera, se subió a su auto y partió. No pegué ojo toda la noche. Y cuando llegó la mañana, sabía que Lizzie había desaparecido también. Tuve razón. La policía llegó ayer para llevarse a Maggie. Al fin encontraron la conexión. La noche en la que cada niño fue asesinado, mami se postró en la entrada de sus casas, con ojos llorosos y puños apretados. Los padres desconsolados confesaron que ella les advirtió que tenían que vigilar más de cerca a sus pequeños monstruos, que deberían castigarlos por su propio bien.
Cuando los padres le pidieron que se fuera, ella se enojó todavía más, y les dijo que se arrepentirían por no enseñarles a sus hijos mejores modales. Pues, no les tomó mucho tiempo después de eso para encontrar los esqueletos en su closet, y a los de su sótano también. 5 esqueletos blancos, todos alineados, movilizados fielmente de casa en casa conforme huíamos a través del país. Se llevaron a mami, y me entregaron a un par de padres adoptivos amorosos. Un papi real, y una nueva mami que nunca me preguntaba en dónde vivían los buscapleitos, y que nunca los visitaba a la mitad de la noche. Era ideal. Pobre mami. Ninguno de esos padres tomó sus advertencias en serio. ¿Y cómo me va a detener ahora que está tras las rejas? Ventanas del alma. Hubo un accidente. Uno grave. Yo resulté ileso, pero mi esposa murió con el impacto. Mi hijo, Cam, sobrevivió. Supongo que puedes llamarlo sobrevivir. Fue atravesado por un pedazo de metal desde su ingle. Alguien en el hospital dijo que fue un milagro que no se desangrara. Les hubiera creído si no se hubiera estado quemando mientras estaba atrapado. Desde el asiento trasero, en tanto observaba las llamas dirigirse hacia él, la piel de Cam se comenzó a ampollar. Gritó y gritó. Una parte fue ininteligible, pero una buena porción de lo que dijo eran gritos por ayuda. Yo no podía alcanzarlo, así que lo vi quemarse. Su piel se calcinó a medida que sus interiores hervían. Su cabello se encendió con un destello blanco, consumiéndose en segundos. Luego vino su vestimenta. Era de algodón, así que se quemó rápido. Pero su calzado ardió y se derritió, cubriendo sus pies con material artificial fundido. No oí llegar a los camiones. Los bomberos me hicieron a un lado mientras rociaban el auto con espuma pio retardante. Cam había quedado inconsciente, pero yo simplemente asumí que había muerto. Cuando encontraron su pulso y aserraron el auto para sacarlo, no pude comprender cómo fue que sobrevivió. Pero sentí algo similar a la alegría. Viajé con él en la ambulancia hacia el hospital. Fue cuando él estaba en la unidad de quemados, conforme desbridaban el 90% de su piel, que una enfermera me dijo lo afortunado que era. Han pasado 3 años y Cam tiene 14. Su cuerpo es un lienzo perverso de injertos de piel y amputaciones. Sus brazos y piernas se calcinaron hasta el hueso y tuvieron que ser removidos. Mientras estaba en la unidad de quemados, se desarrolló una infección de estafilococo en su mandíbula inferior, la cual también tuvo que ser amputada. Lo privaron de su lengua y dientes, y una capa de piel extensa fue suturada desde su pecho al área inmediatamente debajo de donde su nariz solía estar. Ahora, su cuello siempre permanece estirado hacia abajo. Pero sus ojos se conservaron intactos. Tuvo la suficiente presencia mental como para cubrirlos con sus manos antes de que pudieran ser destruidos por el fuego. Debió haber sido esa suerte que mencionaron. Puedo sentir el calor de su mirada siempre que estoy cerca. Es como si me quisiera decir algo, pero se supone que eso es imposible. No ha demostrado, en lo absoluto, la habilidad para comunicarse desde el accidente. Sé que no es así. Creo que solo está esperando el momento, aunque estoy muy aterrado como para imaginarme el motivo. De cualquier forma, las señales están ahí. Todos los días tengo que remover los cadáveres achicharrados de aves y ardillas del área del patio que Cam puede ver desde su postura reclinada en la cama. Sigo recordando cómo se debió de haber sentido mientras yo lo miraba quemarse. Su mirada fulminante me dice que no lo ha olvidado. Las chicas ayudan a las chicas. Creo que es importante que las chicas ayuden a las chicas. Claro, es obvio, pero es cierto. Existe algo especial acerca de la manera en la que dos mujeres ebrias se pueden conocer en el baño de un club nocturno y, 5 minutos después, ser las mejores amigas. Hay unos verdaderos pervertidos ahí afuera. Tomen la otra noche, por ejemplo.
Me estaba refrescando en el baño de damas en un bar de mala muerte, cuando esta otra chica entró a tropezones y completamente ebria. Al parecer, Olivia se encontraba en una cita a ciegas que no había ido muy bien. La pobre se quedó con la impresión de que el tipo esperaba que le abriera las piernas, y no supo aceptar un no como respuesta. Hombres. Olivia trató de actuar con calma, pero me daba cuenta de que se estaba demorando para no tener que regresar a su mesa. Juntas, charlamos sobre la vida y le arreglé su cabello desmarañado mientras se le pasaba la borrachera. Después de 10 minutos, decidí que finalmente era tiempo de sacar a Olivia de ahí. Entrecrucé mi brazo con el de ella, marchamos hacia un portero cercano y le informamos sobre nuestra situación. Bajo su vista protectora, le llamé un taxi a Olivia. Noté a su cita clavándome la mirada desde el otro lado del club, pero pareció haber captado el mensaje, y no se nos acercó. No mucho después, Olivia había sido instalada sin incidentes en un taxi, y me tartamudeaba su gratitud por la ventana. «Eres un amor, te amo tanto, bebé», murmuró lascivamente, con los ojos entrecerrados, a medida que el taxi retrocedía. Solo le sonreí y le recordé que me mandara un mensaje de texto cuando llegara a casa. La parte más triste de estos encuentros íntimos con una chica ebria, es nunca saber lo que le pasa después. Afortunadamente, ese no fue el caso con Olivia y yo. Ya sé que el taxi llegó al puerto momentos después de las 2 de la mañana. Sé que ella fue recibida por una selección de hombres, quienes estoy segura de que la hicieron sentir muy bienvenida. Sé que, como una virgen, será vendida a un precio exageradamente alto. Y también era muy linda. Tenía un aspecto exótico. No me cabe duda de que nos pescará a mí y a los chicos mucho dinero. Una vez más, me gustaría reiterar cuán importante es que las chicas ayuden a las chicas. Yo estoy en el negocio de ayudarme a mí misma. Cajas. El miércoles pasado, noté que mi gata estaba actuando un poco extraño. Shelley nunca había sido el tipo de gato que se esconde, y probablemente es la única gata del planeta que aborrece absolutamente cualquier clase de caja. Nunca antes había realizado un acto de desaparición. Pero, el miércoles pasado, Shelley simplemente se esfumó. La busqué por todas partes. Cuando al fin la encontré, estaba detrás del sofá, metida en una caja del tamaño de un microondas. Cuando abrí las tapas sueltas, la cabeza de Shelley sobresalió de la abertura. Me dio un vistazo, y, con un maullido altanero, se desenroscó de su prisión de cartón y saltó sobre el reverso del sofá. Fue raro, y más que un poco inquietante. Al día siguiente, Shelley había desaparecido de nuevo. Esta vez, la encontré enrollada en la caja del tostador nuevo. Los días siguientes transcurrieron más o menos de la misma manera. Shelley desaparecía durante el día, solo para reaparecer en una de las tantas cajas que yacían por la casa. Ayer, después de encontrar a Shelley en otra caja más, el personal de mantenimiento llegó con el refrigerador nuevo. Les pedí que dejaran la gran caja en el pasillo principal, y que la sacaría para el camión de basura al día siguiente. En algún punto de la noche, me desperté por un sonido de barrido en mi habitación. Al levantarme, noté que ya no estaba solo. La cosa en la esquina de la habitación tenía la forma de una persona, pero sus brazos eran demasiado largos, su cabeza demasiado grande. No produje ni una maldita idea de lo que era, pero definitivamente no era humano. Con un grito no propio de un adulto masculino, salté de la cama y me aceleré hacia el pasillo. A medida que descendía las escaleras a una velocidad precipitada, escuché a la cosa desplazarse detrás de mí, y me di cuenta de que no tendría suficiente tiempo para quitarle el seguro a la puerta antes de que me atrapara. Entonces, mi única alternativa era esconderme. Casi sin pensarlo, me lancé hacia la caja del refrigerador junto a la puerta y cerré las tapas. Temblando, me agazapé y contuve mi aliento, observando temerosamente a la oscuridad a mi alrededor.
Por poco y me dejé descubrir cuando algo se cepilló contra mi pierna. Cuando dos ojos resplandecientes se alzaron en mi dirección, sentí un indicio de alivio. Solo era Shelley. La torpe y escurridiza de Shelley. Pero entonces, mi mundo se vino abajo de nuevo cuando mi gata abrió su boca y le susurró a la oscuridad. No te preocupes, estamos a salvo. Nunca piensan en buscar dentro de las cajas. Pepsi, la muñeca. Como dice la mayoría de la gente, tuve una infancia jodida. ¿Quién no, verdad? Mi padre se fue antes de que naciera y a mi madre se le encomendó cuidarme por su propia cuenta, una habilidad que carecía dolorosamente. Mi madre recayó de inmediato en el estilo de vida fiestero y dependiente de drogas que había disfrutado antes de que yo naciera, y dentro de poco había convertido nuestro apartamento de 2 habitaciones en una madriguera de opio. Por los primeros 5 años de mi vida, caminé alrededor de una niebla de confusión aterradora. El aire humeante inundaba los pasillos de nuestra sala de estar y se colaba por debajo de la puerta de mi habitación. Siempre parecía perdurar por días. Ahora sé que mi madre no era una mala persona, solo una víctima de sus adicciones. Cuando sí le sobraba dinero, traía comida a nuestra casa o me compraba ropa de segunda mano. Las únicas piezas de muebles que tenía en mi habitación eran un colchón y un cofre de juguetes azul y blanco. No es como si tuviera muchos juguetes para guardar en él, por supuesto. Solo los 3 que había recibido en cumpleaños. Uno era un equipo de arte, otro era una carretilla roja y, por último, mi orgullo y alegría, era una muñeca llamada Betsy. Betsy era mi mejor amiga. Imaginábamos que teníamos fiestas de té juntas, dormíamos juntas, y hasta tomábamos baños juntas. A veces incluso recuerdo su voz. Cuando rememoro mis conversaciones con la muñeca en mi adultez, me doy cuenta de que estaba sufriendo de alucinaciones, gracias a las siempre presentes colillas de cigarro que reclamaban los pasillos deslúcidos y las habitaciones ventosas de nuestro pequeño apartamento. Aún así, recuerdo el sonido de su voz. Una cadencia agradable y emocionante que casi siempre iba emparejada con una risita estrepitosa. También recuerdo las cosas que me decía y las cosas que quería que hiciera. Me pedía que robara, usualmente comida o lápices. Quería que le trajera tenedores y cuchillos, y que golpeara al hombre malo que dormía en el sofá. Siempre salía con algo, y yo siempre me metía en problemas. Pero ella no. Cuando le decía a mi madre quién me había incitado a estas jugarretas, ella se mofaba y sacudía su cabeza. Nunca me creía. Los adultos nunca te creen. Alrededor de mi 6º cumpleaños, le pedí a mi madre una fiesta de cumpleaños. Quería invitar a las niñas malas de la escuela y servirles pastel y helado para hacer que les cayera bien. Recuerdo haberme postrado en la cocina ese día con tantas esperanzas, habiéndole preguntado a mi madre la pregunta más importante de toda mi vida. La botella de Coca-Cola que sostenía estaba temblando en mis nerviosas manos. Esperé, sin soltar el aliento, en tanto mi madre continuaba guardando los comestibles, casi como si no me hubiera escuchado. Pero sabía que lo hizo. Finalmente, justo cuando había fallado por segunda vez para acumular el coraje para repetir la pregunta, ella se giró y sacudió la cabeza ligeramente. ¿Una fiesta de cumpleaños? Laura, eso es ridículo. No puedo pagar la comida de 15 niños que ni siquiera son míos. Carajo, que ni siquiera te puedo alimentar a ti. Comes como un elefante, especialmente para una niña de tu tamaño. Ah, lo siento, Betsy lo hace. Casi no me queda nada para comer a mí, muchos menos para un salón de clases de los mocosos de otra gente. Mi expresión se desplomó mientras ella negaba con la cabeza, murmurando algo con un suspiro y trastabillando hacia la sala. Escuché la música subir de volumen, y luego entraron más personas por la puerta. Algunos se quedaron, otros se fueron. Nunca los conocía de todas formas. Simplemente no era justo. Mi madre organizaba festejos todo el tiempo. ¿Qué hay de mí? Era una niña.
Todos mis amigos tenían fiestas de cumpleaños, y ahora las niñas malas de la escuela iban a saber que era muy pobre como para tener una, y me iba a molestar todavía más. Sentí las lágrimas que se comenzaban a abultar en las esquinas de mi vista, y ahogué un sollozo mientras corría hacia mi habitación y empujaba la puerta detrás de mí. Betsy estaba acostada en la cama, sonriendo. Siempre estaba sonriendo. Usualmente, me hacía sentir mejor, pero hoy solo me enfureció. Me seguía viendo, sonriendo. Me iba a decir que hiciera algo malo de nuevo. Era por esto que mi madre no me celebraría mi cumpleaños. Era por todos los aprietos en los que me metía por Betsy. Era su culpa. Betsy no tenía que ir a la escuela, y Betsy nunca se metía en problemas como yo. Y, en mi mente joven, verdaderamente creía que era la muñeca, y no mi madre, quien tenía la culpa de todo. Exploté en ese momento. Le grité bajo una furia indignante y le tiré la botella tan fuerte como pude. Golpeó a Betsy en la frente y se cayó al suelo. Bien. Levanté la botella y la golpeé de nuevo y de nuevo. Creía haberla escuchado reír y la golpeé más fuerte. Y luego me reí yo. Cuando mi rabia se había gastado, arrastré a Betsy hasta mi cofre de juguetes y la tiré adentro. Lo cerré con seguro y empujé el cofre contra la pared. Nunca quería ver a Betsy de nuevo. Nunca. No volví a tener otra muñeca después de Betsy. Algunas semanas más tarde, la policía llegó junto con 2 representantes de servicios sociales, y me llevaron a vivir en una nueva casa, en otra ciudad, con comida y juguetes y sin drogas. Nunca vi a mi madre de nuevo. A medida que crecí, mis padres adoptivos admitieron que ella estaba en la cárcel. Eso estaba bien por mí. No sentía nada por ella de todas formas. Aún tenía pesadillas por mi vida con esa mujer. Pero luego, lentamente, comencé a sanar. Me enfoqué en rendir bien en la escuela e ignoré las cartas de mi madre de prisión. También trató de contactarme muchas veces en mis 20, pero siempre decidí rechazar sus llamadas. Eso fue hasta esta mañana. Ahora tengo 32 años. Mis propios hijos y un esposo amoroso y honesto. Tengo una casa hermosa, 2 perros y una profesión como trabajadora social, tratando de marcar una diferencia para los niños a los que les tocó tan mal como a mí. Soy feliz, económicamente estable y estoy satisfecha. Así que cuando recibí un correo de voz de mi madre informándome que había salido con libertad condicional y que deseaba hablar conmigo, decidí que le permitiría decir lo suyo. Dado que los niños habían llegado a casa de la escuela, me fui a uno de nuestros cobertizos en el jardín para regresarle la llamada a mi madre. El cobertizo era el hábitat de los niños, y suelen jugar ahí los veranos. Me senté en mi viejo cofre de juguete, el cual actualmente estaba siendo utilizado como una mesa para fiestas de té, y le marqué al número que me había dejado. 3 timbres. Hola. Laura. Hola, madre. ¿Cómo estás? Oh, Laura, muchas gracias por hablar conmigo. Sé que ahora tienes tu propia vida y una familia. Me encantaría conocerlos alguna vez. Solo quería decirte lo arrepentida que estoy. Por todo. Madre, no vas a conocer a mis niños. Nunca. Y ya que has llamado, te voy a decir lo que he necesitado decirte todos estos años. El opio, la heroína, te destruyeron. Y lo peor de todo es que casi me hundiste contigo. Tenía 5. Esa no era la casa para un niño. Honestamente, estoy sorprendida de que les haya tomado tanto tiempo para encerrarte. Laura, sé lo que parece, pero, con toda honestidad, no sé nada. Mira, ya casi no importa, y entiendo por qué te sientes de esta manera. ¿Por qué me odias y no quieres que conozca a tus pequeños? Aprendí mucho acerca del perdón mientras estaba recluida, y solo, ay, Laura, lo siento tanto por Betsy. ¿Betsy? Me detuve, confundida. ¿Y a ti qué te importa? Lo sé, Laura. Créeme que lo sé. Todo fue mi culpa. Las drogas, las fiestas. Y Betsy, oh Dios, si solo hubiera prestado atención, si solo hubiera sabido. Se ha ido y es mi culpa.
En tanto que mi madre comenzó a llorar, deslicé mis dedos por la caja de juguete, impaciente. Las drogas claramente le habían freído el cerebro. Madre, suspiré. ¿Por qué estás hablando de Betsy? ¿Qué tiene de importante? Sé dónde está Betsy. Justo debajo de mí. ¿Qué dices, Laura? Oh Dios, ¿en dónde está? Me moví incómodamente. Pues, Betsy está en el cofre, donde siempre ha estado. Hubo un período de silencio paralizante. ¿A qué te refieres con que tu hermana está en el cofre? ¿Hermana? ¿De qué mierda estás hablando? ¿Estás fumada tan rápido? Eso es un récord, incluso para ti. Betsy es una maldita muñeca. La encerré en mi cofre de juguetes antes de que te arrestaran por posesión de drogas. Laura, ay, Dios, no, Laura, ¿qué hiciste? No me arrestaron por drogas, me arrestaron porque Betsy desapareció. Siempre la llamabas tu muñequita, pero pensé que obviamente sabías. Por Dios, Laura. Pensé que sabías, ¿qué le hiciste a mi bebé? Mi mente se había quedado en blanco, y, sin emoción alguna, puse el teléfono junto a mí y me paré. Podía escuchar los sonidos ahogados por el llanto angustioso de mi madre, y sentía el agarre oscuro de la posibilidad en mi propio pecho. Los recuerdos se batían al reverso de mi mente, amenazando con desbordarse hacia mi conciencia. Aplicaban presión contra una puerta de mi mente que había estado cerrada tan rígidamente, y por tanto tiempo, que había olvidado que incluso estaba ahí. Era posible. El trauma y el opio pudieron haberme hecho creer que un infante era, en realidad, una muñeca. Rogar por comida y utensilios con los cuales comer, pedirme que la protegiera del hombre malo. No, despacio, me giré y llevé mis ojos hacia la mesa improvisada para fiestas de té. Ciertamente, era demasiado pequeña. No podrías colocar a una persona ahí. No podrías. Pero, entonces, ¿qué hay de un infante muy pequeño, famélico y demacrado? ¿Qué hay de ella? ¿Podría caber? ¿Un investigador siquiera se molestaría en buscar a una persona en ese cofre? Sabía que yo no lo hubiera hecho. Era simplemente muy pequeño. Y estaba segura de que habíamos abierto el cofre en algún punto a lo largo de los años, ¿verdad? O algo que había estado nadando en los rincones de mi mente siempre me había detenido. No podía recordar haberlo visto abierto, nunca. Me arrodillé en el suelo y le quité los seguros. Sería mejor no mirar. Después de todo lo que había superado, esta nueva vida que me había ganado. Todo se podría deshacer al abrir el cofre de juguetes. No debería abrirlo. Debería botarlo en un vertedero y olvidarme de que existió alguna vez. No debería ver adentro. Abrí el cofre. Nunca tuve una muñeca. Mi madre no tenía el dinero para comprarme una. Nunca tuve una carretilla tampoco, para el caso. Pero sí tenía un cofre de juguetes. Un bello cofre azul con blanco. Y cuando tenía 5 años, maté a golpes a mi hermanita y la metí en él.